Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Qué haces cuando tu vida no tiene sentido, pero tienes que seguir avanzando de todos modos? No cuando todo está claro. No cuando sabes exactamente qué va a pasar. Sino cuando estás tomando decisiones sin ver el resultado, cuando algo no encaja y aún así tienes que confiar. Ahí es donde Proverbios 3, 5 y 6 deja de ser solo un versículo conocido y se convierte en una instrucción real para vivir. Este pasaje fue escrito para momentos difíciles, cuando tu lógica no alcanza, cuando tus planes no funcionan y cuando necesitas dirección sin tener claridad completa. Porque confiar en Dios no se trata de entender primero, se trata de creer incluso cuando no entiendes nada. El problema es que hemos aprendido a depender demasiado de lo que podemos explicar. Queremos señales claras, resultados visibles y garantías antes de avanzar. Pero la fe no funciona así. Dios no siempre revela el proceso completo. A veces solo te muestra el siguiente paso. Y ese paso exige algo que no siempre estamos dispuestos a dar: confianza sin evidencia inmediata. En esta reflexión vamos a profundizar en lo que significa confiar en Dios más allá de nuestra lógica, cómo soltar el control cuando todo en nosotros quiere aferrarse, cómo la oración se convierte en nuestra estabilidad en medio de la incertidumbre y cómo caminar con dirección aun cuando no vemos el panorama completo. Hay una diferencia entre entender algo y confiar en algo. Entender tiene que ver con la mente y te permite conocer el trasfondo de ciertas situaciones. Es querer explicaciones, razones claras, lógica. Cuando entiendes algo, sientes control porque puedes analizarlo, justificarlo y verlo con claridad. Es como tener todas las piezas del rompecabezas frente a ti. Pero confiar va más allá de la lógica. Tiene que ver con el corazón. Es avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Es aceptar que no todo se puede explicar en el momento, pero aún así decides creer que hay un propósito, un proceso o un resultado que vale la pena. A veces, la vida no te da el lujo de entender primero. Hay momentos donde no hay claridad, donde las cosas no tienen sentido, donde preguntas, ¿por qué?, y no hay respuesta inmediata. Y ahí es donde entra la confianza. Confiar es decir: no lo entiendo, pero sigo. No veo el resultado, pero no me detengo. No tengo todas las respuestas, pero sigo con fe. Porque si solo avanzaras cuando todo tiene sentido, te quedarías en el mismo lugar muchas veces. La diferencia es esta. Entender te da seguridad momentánea. Confiar te permite avanzar incluso en la incertidumbre. Y algo importante. Confiar no significa ignorar la realidad ni cerrar los ojos, significa elegir no paralizarte por lo que no entiendes. Muchas de las mejores decisiones, relaciones y caminos en la vida comienzan sin que todo esté claro desde el inicio. Si esperas entender todo antes de moverte, puedes perder oportunidades que solo se revelan después de dar el primer paso. Proverbios 3:5 dice claramente: no te apoyes en tu propia inteligencia. No dice que dejes de pensar, sino que no pongas tu confianza absoluta en tu capacidad de entender todo. Porque hay procesos que no son lógicos en el momento. Hay puertas que se cierran cuando pensabas que todo iba bien. Hay oportunidades que desaparecen sin explicación. Hay decisiones que tomas con convicción y aún así el resultado no es el que esperabas. Y es ahí donde tu lógica empieza a fallar. Empiezas a preguntarte: ¿qué hice mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no funcionó? Pero no todo lo que ocurre es un error. A veces es dirección. Dios no trabaja limitado a lo que tú puedes comprender. Él ve lo que tú no ves, conoce lo que tú no sabes y está obrando en áreas que ni siquiera estás considerando. El problema es que queremos entender primero para confiar después. Y Dios muchas veces pide lo contrario: confía primero, y después entenderás. La oración en este punto es clave. No porque siempre te dará respuestas inmediatas, sino porque te dará paz para seguir avanzando sin tener todas las respuestas. Cuando oras, cambias de enfoque. Dejas de buscar explicaciones urgentes y empiezas a recordar quién está en control. Y eso cambia todo. Soltar el control no es fácil, porque generalmente queremos tener certeza, anticipar resultados y evitar errores.
Nos sentimos más tranquilos cuando creemos que todo depende de nosotros. Pero esa necesidad de control también es una carga. Porque la realidad es que no puedes controlar todo. No puedes controlar decisiones de otras personas, tiempos, oportunidades o resultados finales. Y cuando intentas hacerlo, lo único que obtienes es desgaste. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos. Eso significa incluir a Dios en cada decisión, no solo en las grandes, sino también en las pequeñas. Significa dejar de actuar como si todo dependiera de ti, y empezar a caminar como alguien que está siendo guiado. Soltar el control no significa dejar de hacer tu parte. Significa hacer lo que te corresponde y confiar en que Dios hará lo que tú no puedes hacer. Hay momentos donde cerrar una puerta duele, pero es necesario. Hay situaciones que no avanzan no porque estés fallando, sino porque no es el camino correcto. Pero como no lo entendemos en el momento, tratamos de forzarlo. Y ahí es donde nos frustramos. La oración se convierte en ese espacio donde puedes soltar sin sentir que estás perdiendo. Donde puedes decir: no entiendo esto, pero lo dejo en tus manos. Y ese acto, aunque parezca pequeño, es profundamente poderoso. Porque estás dejando de depender de tu control, para depender de la dirección de Dios. Cuando no entiendes lo que está pasando, tu mente empieza a llenarse de ruido. Dudas, pensamientos repetitivos, escenarios negativos, todo se mezcla. Y si no tienes un lugar donde procesar eso, terminas saturado. Ahí es donde la oración deja de ser opcional y se vuelve necesaria. No como un hábito religioso, sino como un espacio real de conexión. Orar no siempre significa tener palabras perfectas. A veces es simplemente detenerte y reconocer que necesitas ayuda. Es hablar con honestidad. Es decir: no sé qué está pasando, pero necesito dirección. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia tu interior. Te da claridad donde había confusión. Te da calma donde había ansiedad. Y algo importante, te recuerda que no estás solo. Cuando haces de la oración algo constante, empiezas a notar una diferencia en cómo enfrentas las cosas. No reaccionas igual. No te desesperas igual. Empiezas a tener una paz que no depende de que todo esté resuelto. Y esa paz no viene de entender, viene de confiar. Uno de los mayores errores es pensar que estás perdido solo porque no ves todo el camino. Pero no ver todo, no significa no tener dirección. Proverbios 3:6 termina con una promesa: Él enderezará tus veredas. Eso significa que Dios está guiando, incluso cuando no es evidente. No necesitas ver cada paso para avanzar. Solo necesitas dar el siguiente. La vida no se revela completa de una sola vez. Se construye paso a paso. Y muchas veces, el siguiente paso no tiene sentido por sí solo, pero sí lo tiene dentro del proceso completo. Hay decisiones que solo entiendes después de tiempo. Hay caminos que parecen desvíos, pero terminan siendo la ruta correcta. Cuando decides confiar, dejas de esperar claridad total para moverte. Empiezas a avanzar con lo que tienes hoy. Y eso es fe. No esperar a que todo esté claro, sino caminar sabiendo que Dios está guiando. Incluso cuando no lo ves. Confiar en Dios no es fácil cuando no entiendes el proceso. Pero es ahí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica. Proverbios 3, 5 y 6 no es solo un consejo espiritual. Es una forma de vivir. Nos enseña a no depender completamente de nuestra lógica, a soltar el control, a buscar a Dios en cada paso y a confiar en su dirección. No siempre tendrás respuestas. No siempre entenderás lo que está pasando. Pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás siendo guiado. La oración se convierte en ese punto de conexión constante donde encuentras paz, dirección y fortaleza. Y con el tiempo, descubrirás que lo que no tenía sentido, sí tenía propósito. Guarda este mensaje para esos momentos donde sientas que nada tiene sentido, pero sabes que tienes que seguir avanzando. Compártelo con alguien que hoy esté atravesando un proceso difícil y necesite recordar que confiar también es parte del camino.